y esto es igual a m1 por m2 entre m cuadrado por m2 por r cruz r punto más m1 r cruz r punto. Y esto todavía se simplifica a, bueno, las m2 y m1 se factorizan, se cancelan con una de las m's y lo que me queda es justamente la vas a reducir m, me queda mu, bueno, mu por r cruz r punto. Y esto pues es r cruz mu r punto. Y esto es como una especie de momento, como lo pueden ver, como una especie de momento. Y bueno, esto es lo que se simplifica. Solo era rápido mencionar eso. Ahora sí, pasando a lo más interesante. Bueno, ¿qué pasa si en particular tomamos ¿Qué pasa si en particular tomamos como si el centro, bueno, como si nuestro centro de coordenadas estuviera en el centro de masa? Pues entonces, lo mismo que les había dicho, esta r punto es constante y r es igual a 0. No, perdón, este es constante y esta r es 0. Y entonces nuestro lagrangiano se simplifica bastante. Digo, de entrada, este término se va. Y bueno, esto es justamente lo que vamos a hacer para resolver el problema de los dos cuerpos. Bueno, lo más lógico es resolverlo en coordenadas polares. Y vemos que tenemos que el lagrangiano, solo este término nada más, va a quedar un medio de mu. Ahora, r cuadrada en coordenadas polares, esto va a ser simplemente r punto cuadrado más r cuadrado phi punto cuadrado menos u de r. Claro, está. Y bueno, ahora sí vamos a hacer las parciales. Parcial de L respecto al QI va a ser igual a la derivada respecto al tiempo de la parcial lagrangiano respecto a QI punto. Vamos a usarlo. En el caso de la coordenada R, esto se va a reducir a... No, perdón. Primero vamos a hacer la coordenada θ. Esto, la parcial de L respecto a θ punto, primero, va a ser mu R cuadrada phi punto. Que es igual a una constante, porque la otra, la derivada respecto al tiempo bueno, más bien la parcial respecto a phi normal, no está, el lagrangiano no depende. Bueno, y entonces la derivada respecto al tiempo es 0 y esto es constante. Y esta constante realmente es L, el momento angular. Y entonces puedo despejar la phi punto. Phi punto va a ser igual a L entre mu R cuadrada. Ahora respecto a la coordenada R, esto me va a quedar que la parcial lagrangiano respecto a R igual a derivada respecto al tiempo de parcial lagrangiano respecto a R punto. De aquí tengo que mu R phi punto cuadrado menos la derivada porque depende de este y aparte depende de este. Menos derivada de u respecto a R va a ser igual a esta parcial de R respecto a R es esta cosa nada más y derivada respecto al tiempo, esto es mu R pi punto. Bueno, aquí no es un vector, perdón. Y bueno, ya tenemos nuestras ecuaciones. Ahora finalmente este R punto lo puedo cambiar. Bueno,
Antes de cambiarlo, voy a hacer una cosa de notación. Esto lo voy a pensar como una fuerza, y realmente es una fuerza de la fuerza centrífuga. Entonces, y si es una fuerza, en particular esto lo puedo ver como la derivada, bueno, como menos la derivada de un potencial, de un potencial CF respecto a R. Y ahora otra cosa, voy a sustituir la phi cuadrada por esto, y entonces vemos que esta fuerza me va a quedar sustituida la L cuadrada aquí, me va a quedar L cuadrada sobre 2 mu R cuadrada. No, perdón. Me va a quedar L cuadrada sobre mu R cúbica. Ahora sí. Y justamente el potencial o sea, que daría esta fuerza al derivarse, justamente integrando eso me va a quedar, bueno, la derivada respecto a R y justamente el potencial L entre 2 mu R cuadrada. Entonces voy a poner que esta U es L entre 2 mu R cuadrada. Y ahora, como ambos dependen de un potencial acá, lo voy a definir un potencial efectivo y lo voy a definir como U de CF más el U normal. Y esto, como aquí vemos, va a ser U de R más L entre 2 mu R cuadrada. ¿Sí? Y vemos que la derivada de U respecto a R de U efectiva va a ser igual a mu R punto. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a multiplicar todo esto por una R, por un R punto, por un R punto. ¿Por qué? Porque esto, si lo piensan, esto es la derivada de U efectiva respecto al tiempo, menos. Porque aplico regla de la cadena, de un lado me queda derivada de U respecto a R y otra derivada de R respecto a T, que es justo R punto. Y de este lado me va a quedar la derivada respecto al tiempo. Si se fijan, esto es la derivada de un medio de mu por R punto. Son iguales. Y de aquí voy a obtener que la derivada respecto al tiempo de mu R punto, de un medio de mu R punto, bueno, sin vector, R punto más el potencial efectivo es igual a 0. Entonces lo que está aquí adentro es constante. Y vuelvo a hacer notar que justamente todo esto que está aquí es exactamente lo mismo que un medio de mu R punto cuadrado. Aquí me falta el cuadrado. Sí, aquí me falta el cuadrado, disculpen. Un medio de mu R cuadrada más un medio de mu R cuadrada pi cuadrado más el potencial. Y todo esto, si se fijan, no es más que la energía. Entonces esto no es más que decir que la energía se conserva.
Bueno, ahora ya tenemos la ecuación de movimiento, justo la que ya les había desarrollado. Mu r punto igual a la F respecto a R más L cuadrada entre mu R cúbica. Y bueno, ya sabemos que la fuerza es igual a menos du respecto a R. Ahora, para resolver esto, voy a aplicar un cambio de variable. Voy a poner que u va a ser igual a 1 entre R. ¿Por qué voy a hacer este cambio? Porque cuando aplico la derivada respecto al tiempo, esto me va a quedar la derivada de phi respecto al tiempo, que esto no es otra cosa más que phi punto por regla de la cadena por la derivada respecto a phi. Y esto, si lo piensan, como ya les había dicho que phi justo es L cuadrada, no, L u cuadrada entre derivada respecto a phi. Perdón. Esto es L entre mu R cuadrada. Ajá, esto sí es. Derivada respecto a phi. Ahora si lo aplico a todo esto, primero me va a quedar que R punto es igual a la derivada respecto al tiempo de R igual a la derivada respecto al tiempo de 1 entre U. Esto es igual. Y bueno, aplicando todo lo que tengo aquí, esto me va a quedar L entre mu R cuadrada. Voy a subir el R aquí. RU cuadrada entre mu derivada de U respecto a phi. Ajá. Y R punto. Este no aquí, perdón. Si este no aquí, estos son los así. R punto va a ser igual a la derivada respecto al tiempo de R punto igual a LU cuadrada entre mu por la derivada respecto a phi de menos L entre U, justo lo que tengo acá, de U respecto a phi. Y esto va a ser igual a menos L cuadrada U cuadrada entre mu cuadrada y la segunda derivada de U respecto a phi cuadrada. ¿Ok? Y pues realmente esto es la ecuación. Tenemos este término y el otro término. Entonces,